Hola, te doy la bienvenida a Cuentos que se ven y se sienten, este espacio donde las historias cobran vida. Hoy te invito a descubrir una aventura especial, la de Leo y una bicicleta que recordaba caminos. ¿Quieres saber a dónde lo llevó ese paseo inesperado? Acompáñame a escuchar este cuento tan emocionante. La bicicleta que recordaba caminos. Había una vez, en una casa con un jardín lleno de margaritas, un niño llamado Leo. A Leo le encantaba escuchar las historias de su familia, pero el más grande de sus tesoros estaba guardado en el cobertizo. Una bicicleta. No era una bicicleta cualquiera. Era vieja, de un color azul deslavado por el sol, con el manillar un poco oxidado y un sillín que ya no era tan mullido. Esta era la bicicleta de su abuelo, el abuelo Mateo, a quien Leo no había conocido, pero del que oía 1001 historias. Un día, Leo entró al cobertizo. El aire olía a tierra mojada y a recuerdos. Se sentó en el suelo, frente a la bicicleta, y con sus dedos pequeños acarició el metal frío. Me gustaría tanto conocerte, abuelo, murmuró Leo. De repente, una ráfaga de aire entró por la ventana del cobertizo e hizo tintinear el timbre de la bicicleta. ¡Ding dong! Sonó como si quisiera decir: ¡Vamos, sube! Leo, emocionado, se montó en ella. Era un poco grande para sus piernas, pero pedaleó con todas sus fuerzas para salir del cobertizo. Al pisar el camino, la bicicleta, casi como si tuviera un recuerdo en sus ruedas, no se fue por el camino de siempre. Giró a la derecha por un sendero de tierra que Leo nunca había recorrido. Espera, bici, dijo Leo, un poco sorprendido. La bicicleta no contestó, pero sus ruedas giraban seguras, como si supieran exactamente a dónde iban. A cada pedaleo, un recuerdo del abuelo Mateo parecía cobrar vida. Pasaron por delante de un gran roble. La bicicleta frenó suavemente. En ese momento, Leo sintió como si una voz clara y suave susurrara en su corazón. Aquí, tu abuelo y yo nos sentábamos a ver las nubes, buscando figuras de animales. Una vez encontramos una que parecía un dragón con sombrero. Leo se echó a reír imaginando al abuelo. Pedaleó de nuevo y la bicicleta lo llevó a un puente pequeño sobre un arroyo. Allí, una vez más, el sillín se movió un poquito y Leo sintió otra historia. En este puente tu abuelo tiraba barquitos de papel. Siempre se esforzaba para que sus barquitos no se hundieran y fueran los más veloces. Siguieron el camino hasta que la bicicleta se detuvo frente a un gran muro de arbustos, demasiado alto para pasar. Leo se sintió desanimado. No podemos pasar, bici, el camino termina aquí. Pero justo en ese momento, una brisa hizo sonar el timbre de la bicicleta. ¡Ding dong! Leo se fijó bien y vio que en el muro de arbustos había una enredadera que se movía, como si lo estuviera llamando. Se bajó de la bici, apartó las ramas con cuidado y descubrió una estrecha abertura, un túnel natural. Era oscuro
y daba un poquito de miedo. Pero era una aventura. Se subió de nuevo y con un poco de valentía pedaleó a través del túnel. Al otro lado, la sorpresa. Aparecieron en un prado enorme, lleno de flores silvestres y una casita de madera. Era el lugar donde su abuelo y su abuela habían construido su castillo de juegos cuando eran niños. En el centro de la casita había una pequeña caja de madera, desgastada por la lluvia y el sol. Leo la abrió con cuidado. Dentro no había oro ni joyas, sino un pergamino enrollado, con el dibujo de una gran X. Justo en ese momento, la abuela de Leo, que lo había seguido, apareció en el prado con una gran sonrisa. ¡Ahí estás! ¿Encontraste la caja de los recuerdos? Le preguntó emocionada. Ese es el mapa del tesoro que tu abuelo y yo hicimos de niños. Él lo escondió y me prometió que algún día volvería a buscarlo conmigo. La abuela se acercó y miró el mapa con cariño. Él sabía que el verdadero tesoro no era el mapa, sino la aventura de encontrarlo. Ahora este mapa es para ti, para que tú crees tus propias aventuras. ¿Qué dices? ¿Descubrimos juntos lo que significa esa gran X? Leo sintió una emoción enorme. Subió a la bicicleta del abuelo y juntos, pedaleando al mismo ritmo, siguieron un camino que salía de la casita de madera, guiados por la X del mapa. El camino se volvió un poco más difícil, con algunas piedras y un sonido de agua que se hacía cada vez más fuerte. De pronto, la bicicleta se detuvo y al cruzar unos helechos, Leo y la abuela se encontraron con una escena mágica. Una gran cortina de agua caía sobre un estanque cristalino. Habían descubierto una cascada. El agua sonaba como una canción alegre y pequeñas gotas brillantes danzaban en el aire. La abuela se sentó en una roca plana. Esta era nuestra cascada favorita. Tu abuelo y yo solíamos venir aquí en las tardes, a veces para hablar de nuestros sueños y a veces solo para escuchar el agua. Una vez tu abuelo me dijo que el sonido de la cascada le recordaba a la risa, una risa que sonaba fuerte y feliz. Leo se acercó a la abuela y se sentó a su lado. Se sentía muy, muy feliz. El abuelo no era solo un nombre o una historia. Era una risa que sonaba en la cascada, un dragón en las nubes y un barco de papel navegando en un arroyo. Al atardecer, Leo y la abuela pedalearon de regreso a casa. La bicicleta del abuelo Mateo los había guiado hasta la cascada para que juntos pudieran compartir sus historias. Y mientras volvían con el mapa con ellos, sabían que esa era solo la primera de muchas, muchas nuevas aventuras. Porque a veces el mejor legado no está en un cofre, sino en las historias que se comparten y en los recuerdos que perduran. Y colorín colorado, este cuento soñado ha terminado. Nos vemos en el próximo viaje de historias.